Queridos amigos, en la última conferencia llegamos al final de la carta a la iglesia de Éfeso. Ahora comenzamos la lectura de la carta a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el último. El primero y el último es, por supuesto, la misma expresión que el alfa y la omega que encontramos en el capítulo 1. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Cristo murió durante su pasión y volvió a la vida mediante su resurrección. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. La comunidad cristiana de Esmirna debía de ser una comunidad pequeña en número, débil en poder y tal vez sin grandes recursos económicos. Probablemente era una comunidad que gozaba de poca consideración, pero es rica a los ojos de Cristo. Vemos aquí que para Cristo la jerarquía de valores no es la misma que la del mundo. Cristo no mira las riquezas económicas de Esmirna, lo que le interesa es su riqueza espiritual. Es ver si los corazones de los discípulos están verdaderamente apegados a Él. Y desde este punto de vista, Esmirna recibe un cumplido. Eres rica, eres rico a mis ojos, aunque no lo seas a tus propios ojos. Conozco las calumnias de los que se llaman judíos, pero que no son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, son palabras muy fuertes. ¿A qué se refieren? Hay que recordar que la mayor parte de los primeros cristianos eran de origen judío y que al principio las autoridades romanas no hacían distinción entre los judíos y los que se habían convertido al cristianismo. Estos últimos aparecían como mucho como una secta judía particular. Pero desgraciadamente ocurrió, como leemos en documentos que evocan la historia de Esmirna, como el martirio de Policarpo, ocurrió que algunos judíos se levantaron contra los cristianos, fenómeno que también vemos en otros lugares, en particular en los Hechos de los Apóstoles. Se llaman de judíos, pero no son, dice Jesús. ¿Qué significa esto? Evidentemente no se trata de antisemitismo. Sería completamente anacrónico y absurdo decir esto. En realidad, significa que a los ojos de Cristo, y esto es algo que también dice San Pablo, el verdadero judío es aquel que tiene la fe de Abraham y se comporta como Abraham. El pasaje más esclarecedor para comprender este texto del Apocalipsis es, sin duda, el capítulo 8 del Evangelio de Juan, una controversia dura entre Jesús y un grupo de judíos. Leo a partir de Juan capítulo 8, versículo 37. Jesús les dijo: ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijo de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo,
tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que escuche a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Y en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Entonces, una cosa es ser judío según la carne, y otra muy distinta es ser judío según el Espíritu, es decir, tener la fe de Abraham y comportarse como Abraham. Jesús revela que estos judíos que se niegan a creer en Él y les son hostiles, están movidos por el diablo, sin ser necesariamente conscientes de ello. Lo mismo ocurre en Esmirna, donde algunos judíos muestran hostilidad hacia los cristianos. Algunos judíos de Esmirna debieron de perseguir a los cristianos, tal vez los denunciaron las autoridades romanas, lo que explica lo que dice Jesús. Pretenden ser judíos, pero en realidad no lo son en espíritu, no se comportan como verdaderos judíos, como verdaderos hijos de Abraham. Son más bien una sinagoga de Satanás, lo que significa que se dejan influir por Satanás y les sirven de instrumento. Por lo tanto, los cristianos de Esmirna tuvieron que soportar persecuciones por parte de algunos judíos locales, como lo había sido el propio Jesús durante su vida apostólica en Jerusalén. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seas tentado durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es admirable ver que esta carta no contiene ningún reproche. De las 7 cartas a las iglesias, solo 2 no contienen ningún reproche, las cartas a Esmirna y a Filadelfia. Por lo tanto, aquí no hay ningún reproche, sino un estímulo. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Sin embargo, Esmirna es una iglesia fiel, amada por Cristo, pero eso no significa que esté exenta de pruebas y persecuciones. El Nuevo Testamento lo declara, los discípulos de Cristo no están por encima del Maestro. Ellos mismos deben aceptar ser sometidos a diferentes tipos de pruebas. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados. No es el diablo inmediatamente o directamente quien va a meter en la cárcel a los cristianos de Esmirna. Más bien, significa que el diablo va a inspirar en el corazón de algunos hombres la intención de meterlos en la cárcel. Igual que en el Evangelio de Juan el Evangelista, nos dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el propósito de entregar a Jesús. Pues bien, aquí Cristo anuncia que el diablo inspirará a ciertas personas de Esmirna a encarcelar a los miembros de la iglesia para tentarlos, dice Jesús, es decir, para ponerlos a prueba. Tendréis 10 días de prueba. El significado de este número es un poco misterioso, quizás tenga un valor simbólico, pero hay que reconocer que no es evidente.
al menos podemos entender que 10 días de prueba no es mucho. Significa que se trata de una prueba de corta duración. Dirá que la iglesia de Esmirna saldrá victoriosa si permanece fiel. Permanece fiel hasta la muerte. Esto es especialmente importante. Está bien ser fiel durante un tiempo, pero no es suficiente. El discípulo de Cristo debe ser fiel hasta la muerte. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que fueron fieles durante un tiempo más o menos largo y que se volvieron infieles. Uno de los casos más trágicos es el del rey Salomón, hijo de David, que comenzó muy bien su reinado. Mostró una sabiduría admirable en el famoso juicio de Salomón, pero que lamentablemente terminó su vida en la idolatría, dando así un muy mal ejemplo al pueblo de Israel. Así que aquí tenemos a un rey que comenzó bien y terminó mal. Incluso dentro del grupo de los apóstoles, Judas Iscariote comenzó bien, pero terminó mal. Hay que permanecer fiel a Cristo sin duda, pero hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La corona es a la vez una imagen de victoria y de reinado. Es una hermosa recompensa para el vencedor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá de la segunda muerte. Y aquí otro ejemplo de expresión un tanto enigmática, cuyo significado se aclara más adelante en el libro. Leemos en el capítulo 20 del Apocalipsis que la segunda muerte consiste en ser arrojado al lago de fuego y azufre, lo cual es una imagen impresionante del infierno, de la perdición eterna. El vencedor no sufrirá de la segunda muerte. Así pues, vemos que esta iglesia de Esmirna, pequeña, con poco poder y con pocas riquezas, una iglesia perseguida, es sin embargo una iglesia que Jesús considera rica espiritualmente por su fidelidad. Jesús no la exime de las pruebas, sino que la exhorta a la fidelidad hasta la muerte. Pasamos ahora a la carta a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé que habitas donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás es probablemente una alusión al culto imperial. De hecho, Pérgamo era un lugar importante para el culto al emperador. En la introducción general a estas conferencias, hablé del culto imperial, que era una forma de idolatría. Para el Apocalipsis está claro que quien instiga el culto al emperador es el diablo. Es él quien inspira este culto idólatra a los hombres para apartarlos de la adoración al Dios vivo. Esto quedará muy claro en el capítulo 13. Entonces es difícil ser cristiano en Pérgamo, un lugar importante para un culto idólatra ampliamente practicado por la población local. Pero mantienes mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel,
¿A quién han dado muerte entre vosotros, ahí donde Satanás habita? Bueno, no tenemos información histórica fiable sobre Antipas. En cualquier caso, parece que era un miembro de la comunidad cristiana de Pérgamo que fue martirizado. La palabra mártir proviene de un término griego que significa testigo. El mártir es aquel que da el testimonio supremo de fe y amor a Cristo, derramando su sangre por él. Es el testigo por excelencia. La comunidad cristiana tuvo, pues, un mártir, Antipas. Felicidades a la comunidad de Pérgamo. Esto es algo muy positivo a los ojos de Cristo. Pérgamo se mantiene firme, incluso en un contexto de persecución local, a pesar de haber tenido un mártir que pagó con su vida su adhesión a Cristo. Sin embargo, a continuación viene una reprimenda. Pero tengo algo contra ti. Tienes ahí a los que profesan la enseñanza de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. De la misma manera también tú tienes a los que profesan igualmente la doctrina de los Nicolaitas. El mensaje parece un poco oscuro. ¿De qué se trata? Tienes ahí a los que profesan la enseñanza de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. Es una referencia a un episodio del Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Números. El contexto histórico es, una vez más, el del éxodo del pueblo de Israel. Los hebreos han salido de Egipto, han cruzado el Mar Rojo y están peregrinando por el desierto hacia la tierra prometida, que es su destino final. Hay que remitirse aquí al libro de Números, capítulos 22 a 25. En pocas palabras, Balac era un pagano, rey de Moab, que convocó a Balaam, un profeta pagano, para pedirle que maldijera a Israel, que estaba atravesando el país de Moab. Balaam aceptó, pero en el momento de maldecir a Israel, el Señor lo obligó a bendecir a Israel en lugar de maldecirlo. Esa es la historia más conocida, pero hay otro episodio un poco más adelante, en el capítulo 25 del libro de Números, y es a este episodio al que alude el Apocalipsis. Balaam tendió una trampa a Israel, poniendo en el camino de los hebreos a unas chicas guapas, originarias de la región, para que los israelitas se prostituyeran con ellas, pero estas los llevaron a la idolatría. Por desgracia, esto es más o menos lo que le sucederá más tarde a Salomón, a quien ya he mencionado. Es a esta trampa a la que se refiere el Apocalipsis en la carta a Pérgamo. De la misma manera, también tú tienes a los que profesan igualmente la doctrina de los Nicolaitas. Jesús establece así una comparación entre lo que sucedió con Balaam y lo que ocurre en Pérgamo. Lamentablemente tenemos muy poca información histórica sobre los Nicolaitas. Existen numerosas hipótesis sobre ellos. En el marco de este ciclo, no entraré en todos los detalles y me limitaré a darles mi opinión.
Personalmente adopto la hipótesis que me parece la más sencilla y menos especulativa, y que consiste en decir lo siguiente: los nicolaitas debían de ser cristianos de Pérgamo que sugerían a la comunidad que hicieran como todo el mundo, es decir, que participaran en el culto idólatra al emperador. ¿Y por qué? Para no llamar la atención de la gente y no tener problemas con los paganos. Sin duda querían evitar que los paganos señalaran a los cristianos: mirad, se niegan a honrar a nuestros dioses. Pero Cristo no aprueba en absoluto la doctrina de los nicolaitas, ya que esta conducta consiste en última instancia en comprometerse con la idolatría. Conviértete, pues, si no, vendré pronto a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Cristo exhorta a los cristianos de Pérgamo a arrepentirse, es decir, a rechazar las enseñanzas de los nicolaitas, como hizo la iglesia de Éfeso, y, por lo tanto, a rechazar cualquier compromiso con la idolatría. La espada que sale de la boca de Cristo es su palabra. Ya hemos encontrado esta imagen en la visión inaugural. La palabra de Cristo tiene una fuerza de impacto espiritual considerable. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y una piedrecita blanca, y escrito en ella un nombre nuevo que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. En la carta a Pérgamo, la promesa al vencedor es doble. En primer lugar, el vencedor recibirá el maná escondido. Se trata de una imagen tomada del Éxodo. Durante su peregrinación por el desierto, los hebreos se alimentaban del maná que el Señor hacía caer del cielo. En este éxodo de la iglesia del que habla el Apocalipsis, el pueblo de Dios se alimenta del nuevo maná, es decir, la Eucaristía, como ya muestra el capítulo 6 del Evangelio de Juan, con el discurso de Jesús sobre el pan de vida. La segunda promesa es más misteriosa, en particular la imagen de la piedra. Por lo menos podemos entender que el color blanco se refiere a una realidad celestial. Por otra parte, en la Biblia, el nombre simboliza la personalidad. Pensemos en esos personajes bíblicos a los que el Señor da un nuevo nombre. Abraham se convierte en Abraham. Sarai se convierte en Sara. Jacob se convierte en Israel. Simón se convierte en Pedro. El nuevo nombre simboliza la nueva personalidad que recibe el vencedor, es decir, en definitiva, el pleno desarrollo de su personalidad tal y como el Señor la quiso al crear a esa persona. Y como el Señor no crea clones, cada nuevo nombre es único, porque cada persona es única. Continuaremos nuestra lectura la próxima vez. Hasta pronto para el próximo video.